Un día maravilloso, espectacular, está soleado. Miren ahí cómo llegaron los venezolanos con carpas ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, very well. Hace frío, estamos en época ya de invierno. Aprovechamos que el día se veía soleado para salir a pasear y a caminar por la orilla de la playa. Y les vamos a mostrar cómo es la playa acá. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, estamos en la playa de Bondi Beach. Verano, una de las más ricas porque es la más grande, según tengo entendido, dentro de la ciudad de Sydney. Es una de las mejores playas, según los latinoamericanos, que por opción, por algún motivo, no tengo idea por qué, prefieren venir a vivir acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a los latinos les gusta Bondi Beach? No sabemos por qué a los latinos les gusta el Bondi Beach. Yo creo que es precisamente por la playa. Todos nos sentimos atraídos por la playa, el calorcito de la playa. Y es por eso que yo creo que es de preferencia del latinoamericano en general. Porque aquí hay argentinos, chilenos, colombianos y brasileros, que son las comunidades más grandes que rodean la ciudad de Sydney. Yo creo también que les gusta porque hay una costanera bacán, bonita, para poder hacer deporte. Acá la gente hace deporte y surf todos los días, desde que sale el sol prácticamente. ¿Qué otros deportes se practican por aquí? Buena pregunta. Vamos a averiguarlo. Actualmente hay 17 grados, está medio fresco. ¿En qué época andamos hueando aquí? Junio, 13 de junio, son las 1 de la tarde, día feriado. Hoy acá en esta parte del mundo algo tiene que ver la reina, la verdad es que no tengo idea. Qué bonita la vista, ¿no? Bonita la vida. Maravilloso. ¿Tú crees que es un buen clima como para meterse al agua? No. ¿Por qué no? Porque hace frío. Pero mira qué bonito, sale el sol y cambia totalmente la panorámica del lugar. Como les comentamos, estamos en Bondi Beach y esta es una de las piscinas más probablemente significativas de esta parte de Sydney. Y yo pensaba que esta era una piscina pública, pero sin embargo es una piscina privada. Les voy a mostrar los precios. Un adulto entonces paga $9, un niño paga 6, una familia completa paga 25 y un espectador paga $5. Esos son más o menos el panorama. Vamos a seguir avanzando aquí. Maravilloso la vista. Es un lugar súper bonito, la verdad. Yo nunca había venido para acá y esta es la primera vez que estoy mirando aquí y wow. Mira, ahí le entra agua del mar a la piscina. ¿Qué te parecen los precios en comparación a lo que es? Está bueno, ¿no? Está No bueno, es tan caro, es no es tan caro. pagable, sí. Es que cuando uno llega acá a Australia y deja de empezar de hacer el cálculo en conversión a la plata de nuestros países de origen, entonces creo que ya no es tan costoso. Ahora el panorama para poder nadar a la orilla de la playa, todo es bueno. Vamos a ver cómo nos va en esta caminata. Son 12 kilómetros de caminata, 2.45 horas de caminata atravesando la playa de Bondi en conjunto a la Vale. ¡Wow! Está saltando agua. Es un sendero, como pueden ver ahí, abarrotado. Puede venir en cualquier época del año. Sin embargo, vimos algunas grutitas en el camino, gente que ha fallecido porque, como pueden ver, no es broma, es un acantilado bastante peligroso si andas descuidado, así que harta atención en el camino, no la anden ¡ay! Vendiendo como yo. ¡Ah! ¡Qué valor, qué valor, qué valor! Un día maravilloso, espectacular, está soleado. Miren ahí cómo llegaron los venezolanos con carpas ya a instalar. No, son bromas. No, obviamente aquí siempre resguardados por el municipio. Un lugar muy seguro, muy bonito, súper recomendado. Se pueden conocer varias playas, que es el objetivo de este video. Están feas las casas, ¿eh? Se va a ver a contraluz, pero... Acá es donde está
Mediagua, donde vive la gente pobre del sector. Es una ironía, claramente. También destacar que en esta caminata y en este lugar y en este país precisamente, si es primera vez que están viendo este video, aquí hay de todas las culturas, de todos los colores, de todas las razas, de todas las etnias, de todos los lenguajes, todos los idiomas se hablan aquí. Aquí se van a encontrar con mucha diversidad de personas, hay para todos los gustos, todos los tipos de restaurantes, todas las comidas de todos los rincones del planeta. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Me está doliendo la hernia, viejo. Hace un poco de frío, pero veníamos recién conversando con la Vale. Esta es primera vez que hacemos esta caminata y algo que yo me he dado cuenta es que todas las playas tienen un estándar. Casi todas las playas cuentan con áreas verdes, cuentan con una zona de picnic, cuentan con una zona obligatoria de baño y duchas y además una zona de cafetería. Por lo general también están la mayoría cerca de un paradero de buses, por lo que lo hace muy accesible, y también esta costanera que la he visto presente en todas las playas de acá y también para la caquita a los perros. Otra cosa también, esos bins que se ven ahí atrás, súper importante aquí en Australia, están reciclando un montón, están concientizando con el cambio climático, que realmente se siente fuerte por estos tiempos. Estamos grabando este video en junio, 13 de junio, me corrigen. Y nada, hay como 17 grados aproximadamente, son las 2 de la tarde, día soleado pero frío, frío, se siente frío, yo creo que se sienten menos de 17 grados definitivamente. Y ahí están la zona de picnic, las áreas verdes, maravilloso para tomar sol, para venir a pasar la tarde, para hacer un barbecue, para hacer un asado, súper bonito. Vamos. No, pero lo más bonito acá, obviamente, son las áreas verdes. Mira, literalmente no necesitáis estar en la arena para disfrutar de la playa. Hay pasto al frente de la playa. Entonces la gente ni siquiera necesita meterse en la arena para disfrutar de la playa. Así de cómodo. Otra cosa que les quiero mencionar, así como ven las cosas ahí y allá, es una cosa que nos llama la atención a todos los que somos de Sudamérica, que la gente aquí deja sus cosas en cualquier parte. Y como dejan las cosas en cualquier parte, obviamente aquí es tan seguro que nadie nunca te va a tomar nada. Súper positivo, súper bueno. Y cuesta dejar un poco la paranoia de no dejar tus cosas por ahí, porque como bien sabemos, por cultura nosotros somos súper descuidados y también somos terriblemente inseguros con nuestras cosas, porque estamos acostumbrados a que nos choreen, a que nos roben y a que se queden con nuestras pertenencias. Pero aquí, así como lo pueden ver, no, ya no se ve, nadie roba nada. Mira, hay bicicletas, hay celulares, zapatillas, de todo por ahí, por allá, y nadie toma absolutamente nada, porque aquí las penas son del infierno. Te se cae en cana realmente, llegáis a mandarte una cagada o una multa súper alta. Así que cuidado con el choreo, con el monreo, con el pito 80, que aquí no se da la mano. La mayoría de las playas acá tienen esta piscina pública que por lo general está hecha de agua de mar, o sea, el mismo mar alimenta esta piscina y se ve así de espectacular. Allá, mira, ven cómo revienta la ola. El agüita, por unos ductos también que tiene por debajo de la piscina, va alimentando esta agua que la mantiene aquí, la mantiene en constante movimiento. Súper bueno, súper bonito, una idea espectacular. Aquí la Vale va a bajar para que la veamos más de cerca. Obviamente esto es público, aquí no se paga ni un peso, así como pueden ver. Mire, vamos a bajar casi aquí hasta el agua, al nivel del agua. Aquí estamos, pero pegado a la roca, pegado a la roca y pegado al mar. A ver, la prueba de la temperatura, ¿cómo está? Está buena. Está rica, sí. Está buena para meterse, ya hace un calorcito con la caminata. Ay. Mira los cabros ahí como nada. Está rica, ¿no? Está buena. Esta sí es pública.
30 metros de... 30 metros de piscina, dice. Vamos. Continuamos. Por aquí mientras nos sacamos la foto llegamos a lo que parece ser un cementerio. Ya estamos terminando la jornada de caminata del día de hoy. Ha sido bastante extenso, hay que ser bien sincero, pero mira, vale la pena totalmente porque realmente las vistas son espectaculares. Aquí hay un acantilado. Wow, no sé si se dimensiona en el video, pero quiero decirles que se ve espectacular. El clima acompaña bastante porque igual está un poco de frío, como les comentaba, es pleno invierno, clima templado y no caluroso. Hay bastante gente, como en todas partes, aquí en la ciudad. Durante los fines de semana la gente aprovecha de salir mucho, aprovechar su tiempo libre. Actividades como esta son, pero como anillo al dedo, así que seguimos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué crees tú? Tiene pinta de cementerio. ¿Será o no? Pero la gente también ahí deja sus monumentos. Pues mira, están todos haciendo esas esculturas de piedra. ¿Cómo se llama esa escultura de piedra? No sé, la otra vez lo vimos que como que las cosas budistas como que lo hacían, ¿te acuerdas? Pero no... La verdad es que no lo retuve. La persona que sabe cómo se llaman esas esculturas de piedra que están haciendo ahí, por favor, déjalo en los comentarios, porque yo con mi ignorancia no sé cómo se llama, así que por favor, coméntalo. Como esta cámara no tiene zoom, están jugando una especie de bowling, no sé cómo se llama. Y que si tú lo sabes, escríbemelo al toque abajo, porque yo no tengo idea cómo se llama, pero es un juego que se ve súper interesante. Bueno, no sé si se aprecia ahí apropiadamente, pero esto es una especie de piscina aquí, está cementado, hay escaleras y hay hasta estas escaleras que dan directo hacia el mar. Súper curioso, nunca lo había visto. Como pueden ver ahí al final, se ve como explotan las olas directamente en esta pequeña cuenca, llamémosle así. Mira cómo va la ola ahí. Increíble. Ahí está la Vale. Nos mandamos una caminata de casi 2 horas para llegar aquí y estamos en Clovelly Beach. No llegamos hasta Koh Gee, probablemente nos faltaron 15 minutos, 20 minutos de caminata, pero ya tenemos cosas que hacer y hasta aquí vamos a terminar el video. Desde este lugar súper interesante, súper bonito. Mira, imagínate pegarte un chapuzón y era, wow, se ve increíble, loco. Bueno, y desde aquí de Clovelly Beach nos despedimos porque ya estoy cansada. Nos faltaron 20 minutos de caminata para llegar a Koh Gee Beach, pero ya está bueno, caminamos mucho. Así que vamos a aprovechar que hay una estación de buses aquí al lado para que nos lleve a Bondi Junction y podamos llegar a nuestro hogar. No sé, extraña la playa. No sé cuál es la idea de esta escalera. Ya mis amigos, mis viajeros, todos los cabros que están en la casa mirándonos, como dice ahí, cuidado con las olas si vienes para acá, es una playa muy extraña. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima aventura. Chao. Clase Económica, suscríbete.